bienvenidas a la tercera clase de este curso de lettering para principiantes o para dummies, que viene a ser lo mismo. Lo primero de todo, y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de los distintos rotuladores, marcadores o plumones de punta pincel que podemos usar en nuestro lettering y que hay en el mercado. Como ya os he comentado en alguna ocasión, hay muchas marcas que hacen este tipo de rotuladores. Y las diferencias entre unos y otros principalmente estriban en el grosor, la dureza y el tamaño de las puntas. Aquí algunos ejemplos. Bien. Os preguntaréis, pero Marta, ¿cuál es el mejor para empezar? Ya que este es un curso para principiantes, nos gustaría saber por dónde empezar. Mi recomendación principal y súper básica: no compréis ni el más barato que encontréis ni el más caro. Y ahora vamos por partes, como dijo ya que el destripador. ¿Por qué no comprar o bien los más caros o bien los mejores que haya en el mercado, aunque sean caros? Bien, esta es una pregunta un poco trampa por dos motivos. El primero, los mejores para cada tipo de actividad van a depender precisamente de para qué los vayamos a utilizar. Ya que no es lo mismo que nos dediquemos a hacer carteles de lettering en paredes, nos dediquemos a personalizar objetos como botellas o llaveros, o queramos dibujar en libretas o nuestro propio bullet journal. Lo segundo, también va a depender del gusto de cada uno y del control de muñeca que tenemos. Al principio todos tenemos la muñeca un poco dura, por lo que gastar dinero en los mejores y más costosos rotuladores no necesariamente va a hacer que mejoremos, sino más bien que malgastemos nuestro dinero en un producto que probablemente se nos rompa. Como por ejemplo en este rotulador rosa que he utilizado para hacer este rótulo y cuya punta pues está un poco maltratada. Es decir, he hecho demasiada presión y al final se ha acabado quedando demasiado doblada, por lo que los trazos finos ya no los hace tan finos como al principio. Esto nos va a pasar a todos, pero nos dolerá menos si gastamos 2 euros en un rotulador que 4 y se nos asotó. Y entonces, ¿por qué no recomiendo comprar los más baratos si acabamos de empezar? Aunque es cierto que vamos a probablemente romper alguna punta, normalmente los más baratos, como estos que compré en un bazar o estos que son de AliExpress, suelen tener las puntas mucho más blandas y más difíciles de controlar, por lo que nos va a ser más difícil aprender a hacer los trazos finos y gruesos. Con práctica se puede hacer, pero siempre va a ser más difícil. Este, por ejemplo, tiene la punta bastante dura y es muy difícil controlar que los trazos sean iguales entre sí. Y estos de aquí, pues bueno, los he utilizado, claro que los he utilizado, pero estos tienen las puntas demasiado blandas, por ejemplo, y aunque no están mal, también me han durado muy poco tiempo, tienen un poco de bleeding, es decir, que se les sale la tinta. También es un poco complicado controlar que todos los trazos sean iguales. Efectivamente, con práctica se puede mejorar y puedes utilizar prácticamente cualquier rotulador. Pero, sinceramente, creo que lo mejor es invertir en rotuladores de punta pincel que estén en una gama media. Por ejemplo, estas dos marcas de aquí. Edding, que es una marca típica de rotuladores de toda la vida, tiene esta gama de brush, cuyas puntas son pues duras, pero nos permiten hacer un lettering mucho más cómodo, porque si aplicamos muy poca presión podemos hacer líneas bastante finas, como un rotulador finito, y sin embargo si apretamos un poquito más podemos hacer líneas más gruesas. También os digo que para escribir con este tipo de rotuladores, lo mejor no es escribir así en recto, sino que cuanto más tumbado esté el rotulador, mejor nos van a salir los trazos. Para hacer los trazos finos no necesitamos tanta angulación, pero para los trazos gruesos, por ejemplo con este tipo de rotuladores, que tienen la punta más bien dura, pero son bastante baratitos, en torno a los 2 euros, al menos aquí en España, si tumbamos la punta podemos hacerla mucho más gruesa, sin hacer mucha fuerza. También estarían, por ejemplo, los koi. Estos tienen la punta mucho más gruesa, como podéis ver, pero también tienen un fácil manejo. Tienen la punta dura, pero con cierta elasticidad, digamos, en la punta, y se pueden doblar un poquito. Estos también nos permiten hacer trazos bastante más gruesos, así que dependiendo de
para que vayamos a utilizar nuestros rotuladores de punta pincel, pues os recomendaría más utilizar de este estilo o de este estilo. Ambos se pueden conseguir en torno a los 2 euros, tanto en tiendas de arte, en físico, como en otras tiendas más conocidas y especializadas como Milby o Craftelier, tanto en físico como en online, y si no en cualquier tienda local de arte, que es donde yo compré estos dos básicamente. Se pueden encontrar ese precio en torno a los 2 euros, por debajo de 2 euros, que me parece un precio bastante asequible para empezar, ya que pues con un par de rotuladores podríamos empezar. En resumen, si vas a empezar en el lettering, no hagas una inversión muy grande en rotuladores, cómprate alguno que esté a buen precio, como los que te acabo de nombrar, y empieza a practicar, que eso es lo más importante. Una vez hayas ganado soltura, podrás empezar a utilizar cualquier marca que quieras, siempre adaptándote según la marca y según la dureza de la punta al tipo de trazo que necesitas hacer en cada momento. Y ahora sí, una vez seleccionadas nuestras herramientas, vamos a empezar con la clase. Y como ya os dije, en la clase de hoy vamos a aprender a dibujar letras con los trazos básicos que hemos aprendido. Así que vamos allá. Bien, el primer trazo que hicimos, si recordáis, son los trazos finos y gruesos. Bien, pues a partir de los trazos gruesos vamos a aprender a hacer letras como la T, la I, la Z, este tipo de X y este tipo de K. Después, con las ondas que hemos practicado, que las hicimos tanto así como al revés, vamos a aprender a hacer dos tipos de trazos. Con las ondas primero abajo y después arriba haremos las letras U, V, W y la Y, añadiéndole un trazo grueso al final. Y con las ondas primero arriba y luego abajo haremos este tipo de I. Bueno, este tipo de I es de estas y de aquí. Haremos la M, la N, esta H y este tipo de P. Después, combinando trazos finos hacia arriba y gruesos hacia abajo, vamos a poder hacer letras como la L, evidentemente, la E o la F. Con los círculos que aprendimos a hacer, vamos a poder hacer evidentemente la letra O, también la C, y si combinamos esta premisa con esta, la letra Q, la letra D, y la letra A. Si hacemos el mismo círculo, pero al revés,
podríamos hacer letras como la B, esta P, por ejemplo. También podríamos combinar todas estas técnicas y hacer otro tipo de letras, como podría ser esta Y, que utiliza la onda, el palo grueso y esta técnica de unir trazos finos y gruesos. Esta VW que tiene la onda más este trazo, lo mismo con la W. Podemos hacer la D sumando el círculo más este trazo y lo mismo con la B, que podemos combinar ese trazo con ese círculo, la K, este tipo de O, que es lo que yo suelo hacer, o este tipo de R. Y también podríamos hacer, por ejemplo, la G. Hay otro tipo de R que podemos hacer con este método, aunque a mí me gusta más esta. Bien, ahora ya sabemos cómo dibujar todas las letras del abecedario y tenemos que encontrar cuáles son las que nosotros preferimos. Por ejemplo, a mí me gusta dibujar este tipo de O's, normalmente hago este tipo de R's, aunque también se pueden hacer así, que son parecidas pero sin el rabito. Aquí he dibujado las dos para que veáis la diferencia. También podríamos hacer, por ejemplo, una Z en lugar de así, combinando esa técnica con esta de aquí y haríamos este tipo de Z. En fin, tenéis que investigar un poco y ver qué tipo de letras o qué abecedario os gusta más y practicarlos una y otra vez. Al final, yo no suelo hacer este tipo de Ds, pero para un proyecto en concreto, por ejemplo, me pueden gustar más. Yo tiendo a utilizar la combinación de esto con esto para casi todas las letras porque me gusta más cómo quedan estos dibujitos, estos circulitos. Y bueno, en otra clase también veremos cómo hacer las florituras, que yo suelo utilizar florituras bastante sencillas, pero voy a aprenderme florituras más complejas para enseñaroslas también. Así que nada, por la clase de hoy ya estaría todo, es practicar los abecedarios que os gusten y si no tenéis ninguna inspiración o no sabéis cómo buscar, quedaos un par de minutitos más que os voy a enseñar cómo encontrar abecedarios que os gusten. Evidentemente, lo más obvio sería realizar una búsqueda en Google escribiendo abecedario lettering o algo similar, ya que pues aparecerán bastantes resultados y probablemente alguno de ellos os guste. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de abecedarios diferentes. Podéis hacer clic en las imágenes y ir viendo pues qué tipo de letras os gustan, tanto mayúsculas como minúsculas. En fin, hay muchos tipos de abecedarios. Sin embargo, lo que yo encuentro más cómodo y os recomiendo es acceder a esta página millionfonts.com porque pues hay un montón de fuentes, muchas de ellas incluso gratuitas, y se pueden ir buscando pues por tipo de letra, por ejemplo caligrafía, y aquí aparecen un montón de tipos de dibujo. También está brush y hay distintos tipos de letra dibujada con distintos tipos de pinceles. Cuando no tengáis idea de qué tipo de letras dibujar o estéis buscando unas letras en concreto o una palabra en concreto que queráis saber cómo se hace, aquí lo podéis escribir. Por ejemplo, si pongo prueba, pues ya me muestra en las distintas tipos de tipografías cómo se vería. Ahora voy a seleccionar gratis para uso personal y así solamente me mostrará tipografías que sean
pues eso, gratis para uso personal. Así pues, bueno, si la quisierais utilizar en algún proyecto digital, pues la podéis descargar y la podríais instalar en vuestro ordenador y utilizarla en el programa que necesitéis. Hay algunas cosas, algunas tipografías que no se ven en la previsualización, puede ser porque no tienen mayúsculas o solo tienen minúsculas, pero bueno, eso es ir probando los tipos de palabras que queráis o la palabra que queráis escribir. A mí como inspiración me sirven de mucho, la verdad, porque hay pues eso, muchísimos tipos de letra. Sobre todo los que más suelo mirar son el calligraphy y el handwriting o handwritten, porque bueno, te muestra tipos de letra que podrías perfectamente escribir con la mano. Entonces, para este tipo de proyectos de lettering, yo creo que estas dos opciones serían las más fáciles de buscar. También se puede escribir en el buscador, pero bueno, simplemente con estos filtros yo creo que ya se pueden encontrar un montón de tipografías. ¿Veis? Hay algunas que no pone la palabra de prueba y es porque a veces no tiene ciertas letras. Por ejemplo, si esta me gustase, la puedo descargar y la guardo en mi ordenador y listo, ya tendría el TTF para utilizarlo, y también podría abrirla en una ventana de texto para ver cómo son todas las letras de ese abecedario. Por lo tanto, es bastante cómodo, como podéis ver. Y nada, eso sí ha sido todo por la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado útiles todos estos trucos y tips. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.